Gustavo Petro. Atención. Gustavo Petro acaba de pedir permiso al Congreso para salir del país durante un año. Noticia de último minuto que adelanta la FM en este momento. Petro asegura que cumplirá compromisos de carácter personal, políticos y académicos. El exmandatario acaba de pedir permiso al Congreso para salir del país, insisto, durante un año. La FM, cadena aliada de este canal, conoció en primicia esa carta, la ven en pantalla, que fue enviada, fue radicada por el expresidente Gustavo Petro en el Congreso de la República, a través de la cual solicita que se le autorice a salir del país durante un año. Vamos en directo a Bogotá, Centro Internacional de Noticias de NTN 24. Allí está la periodista permanente de este canal, Natalia Cabrera. ¿Qué más información hay, Natalia? Hola Roberto, es que hay que poner en contexto que este artículo de la Constitución que el mismo expresidente Petro menciona, el artículo 196, estipula que ninguna persona que haya ejercido el cargo de presidente de Colombia puede abandonar el país hasta 365 días después, es decir, Petro no puede salir de Colombia hasta el 7 de agosto de 2027. Entonces hace esta solicitud, pero también es muy importante conocer que él ya había hecho otra solicitud semejante antes de terminar el mandato para ir a Estados Unidos, y lo que estaba diciendo era que quería ir a rendirle un homenaje a Albert Einstein, y pues de todas maneras este permiso le fue negado, no pudo viajar, porque recordemos que tampoco cuenta con una visa para ir a Estados Unidos, porque está cobijado también, o hace parte más bien de esta lista OFAC de Estados Unidos, que penaliza a las personas que presuntamente tienen vínculos con bandas criminales o con el narcotráfico. Así que este permiso, que supuestamente Petro dice que es para atender compromisos personales, pues llega también en medio de estos, por lo menos, señalamientos o investigaciones, o digamos como este tag que le ha puesto el gobierno de Estados Unidos al incluirlo en esta lista OFAC. Y recordar también pues cómo Estados Unidos desertificó a Colombia en su lucha contra las drogas, no por Colombia en sí, sino por Gustavo Petro. Así que pues este permiso que se niega, y que también hay voces aquí dentro de Colombia que han pedido, como el expresidente Andrés Pastrana, que no se le otorguen, pues sí despierta suspicacias, por decirlo menos. Vamos a otro punto informativo de Colombia. Estamos en Bogotá con esta noticia de último minuto. Estamos también en Cali. Allí está Iván Carvajal, analista en seguridad y analista político. Iván, lo que empieza a especular la gente en redes sociales, según leo varios comentarios, ¿está preparando Gustavo Petro su exilio? ¿Se va para evitar una posible detención futura? ¿Cuál es su opinión? Hola de nuevo. Hola Roberto, mire, yo hace varias semanas, y en esto coincidimos varios analistas, de que Gustavo Petro tiene un plan, tiene una estrategia. En ocasiones nos parece exagerado, nos parece dramático, nos parece radical, y las cosas que dice incluso a veces sin sentido, pero todo tiene una lógica. Y él tiene una estrategia. Él venía con una narrativa muy fuerte de fraude. Recordemos que venía con una narrativa muy fuerte de fraude electoral, que aún la mantiene, que la ha venido alimentando, así sea con mentiras, pero sus bases están convencidas de que el presidente hoy no es Abelardo de las Priellas, sino Iván Cepeda, el senador Iván Cepeda. Y eso ha venido muy fuerte. Luego un desconocimiento al gobierno entrante, y es una especie como de escalar para poder después desescalar. Y es decir, es una clásica estrategia marxista-leninista, es decir, llevar todo al extremo, exagerar todo mucho para luego sacar algún rédito. Y lo que él puede sacar es este rédito político a través del Congreso, de poderse salir del país. Y no está para nada descabellado que pensemos que se vaya a un país, no son los Estados Unidos, por supuesto, él no tiene visa y no tiene la posibilidad de estar allá. Su gobierno fue desertificado en derechos humanos, está en la lista OFAC, entonces allá no es el destino. Puede ser un destino de un país centroamericano como Nicaragua, puede ser un país
europeo como Bélgica, puede irse a un país donde las leyes de extradición a los Estados Unidos sean nulas, y eso es lo que ya estamos empezando a pensar. Es decir, toda esta, esta acumulación de actividades de Petro durante los últimos meses puede verse ya empezar a materializar en una estrategia que viene construyendo, y ya está en manos del legislativo colombiano, del Congreso de la República, si accede o tramita o autoriza esta petición del expresidente Petro. Natalia Cabrera, en Bogotá, la decisión de la Cámara, ¿cuál es? ¿Por qué le está pidiendo permiso para salir del país al Congreso? ¿Ya le han autorizado? ¿No? ¿Lo tiene que votar todavía el Senado? ¿Tiene o no tiene permiso para salir de Colombia? No tiene permiso hasta que el Senado se lo autorice. Entonces esto es una noticia en desarrollo que el expresidente acaba de pedir esta autorización, así que tendría que primero reunirse el Pleno del Senado y aprobar esta decisión, porque así lo establece justamente la Carta Magna de Colombia en este artículo, el artículo 196, pero lo que es seguro y es certero es que él está obligado por ley a permanecer en Colombia hasta el 7 de agosto de 2027, cuando se cumpla un año de que terminó su mandato. Así que sin autorización del Congreso, Petro no puede salir de Colombia, por más que haya, también como lo decía tu otro invitado, por más que haya hecho uso de un montón de artimañas o varias estrategias para tratar de abandonar Colombia, no puede hacerlo hasta que no tenga la autorización plena del Senado, y por esto también es que el expresidente de Colombia, Andrés Pastrana Arango, también precisamente está pidiéndole al Senado que le niegue este permiso, porque lo que dice el expresidente Pastrana es que tiene que responder por los señalamientos relacionados no solo con las tramas de corrupción alrededor de su gobierno y dentro de su familia también, así que es clave que esta exigencia también, esta ley de Colombia que establece, no es que se le esté haciendo solamente a él, sino que es por ley que todos los presidentes de Colombia tienen que permanecer en el país hasta que terminen el mandato, hasta un año después de que terminen el mandato, y debe ser el Senado el que decida si pueden o no abandonar el país. Así que de momento por lo menos no puede abandonar el país hasta que el Senado le dé esta autorización, y pues el Senado y toda Colombia está volcada atendiendo otro tipo de situaciones más urgentes que darle a él una carta para abandonar el país, para responder a sus propios intereses personales. Vamos a ver varios tweets que ha publicado, pero antes, porque en las últimas horas no ha dejado de tuitear Gustavo Petro, antes quiero saber, señor Carvajal, si usted cree que el Senado, como nos está explicando Natalia, le va a dar permiso para abandonar el país o no, tal y como han solicitado. Bueno, recordemos que el pacto histórico, que es el partido del presidente, el expresidente Gustavo Petro, y él actualmente liderando, digamos, esa oposición con ese capital político, pues tiene una muy buena representación tanto en la Cámara Alta, que es el Senado de la República, como la Cámara Baja, que es la Cámara de Representantes. Entonces podemos ver, digamos, un debate bastante intenso en el Senado y en la Cámara de Representantes en los próximos días sobre este particular, pero también tenemos una posición y una bancada de gobierno y unos partidos que ya se declararon de gobierno que pueden fácilmente superar el 50%, lo que se ve muy difícil que él logre la autorización. Lo que esperamos todos los colombianos es que el Senado de la República, que es la representación de los colombianos, debata responsablemente, que analice los hechos, que tenga en cuenta todas las repercusiones jurídicas, administrativas, fiscales, políticas, y tome una decisión en derecho, como le corresponde al Congreso de la República. El caso es que todos los presidentes de Colombia por ley están obligados a permanecer en el país durante un año más después de que entregan el poder, y cualquier tipo de movimiento tiene que estar autorizado por el Congreso de la República. Una cosa es un movimiento a un viaje porque lo invitaron a una universidad a dar una charla, o porque lo invitaron a un país para que comente sobre algún asunto político o de experiencia particular en su gobierno cuando tuvo la oportunidad, que dure una semana, unos días. Otra cosa es un permiso permanente de un año para estar por fuera. Esto es bien importante y es bien interesante
que estemos pendientes, al margen de este asunto de la emergencia, que estemos también atentos de lo que se va a empezar a construir en el Senado de la República. Hace las maletas Gustavo Petro, quiere irse del país. Hay muchas interpretaciones acerca de por qué quiere abandonar Colombia durante un año. En plena tragedia, en plena catástrofe, Gustavo Petro se dedica a hacer las maletas, a recoger sus cosas, a pedir permiso para salir y a tuitear de forma compulsiva. Por supuesto, él no iba a ayudar, él no iba a hacer acopio, a hacer un llamado a la unidad nacional, a apoyar al nuevo gobierno en un mensaje de unión. No. José. Él prefiere la polarización, la politización de una tragedia y ya de paso abandonar el país durante un año, en plena tragedia. Y por supuesto, lo que más le gusta, tuitear sin parar. Tuitear sin parar. Gustavo Petro insulta a un legislador norteamericano. En plena tragedia por el terremoto, él se dedica a emitir insultos contra Mario Díaz-Balart. Vean lo que ha escrito y me van a perdonar que yo lo cite, pero estoy leyendo textualmente su mensaje. Dice un insulto estúpido, dice Petro, un insulto dirigido a Mario Díaz-Balart, a quien le dice: señor Díaz-Balart, si el trabajo crece, crece la riqueza. Eso dijo Abraham Lincoln. Y le llama estúpido. Bueno, le pide al congresista Díaz-Balart que estudie sobre Abraham Lincoln, que estudie acerca de la vida de Abraham Lincoln. Yo le voy a decir algo sobre Abraham Lincoln, Gustavo Petro. Usted también debe estudiar a Abraham Lincoln. Estudie a Lincoln, porque ¿sabe lo que también dijo Abraham Lincoln? ¿Sabe lo que afirmó el expresidente norteamericano? Esta frase que le voy a decir es de Lincoln. Una papeleta de voto, dijo Lincoln, es más fuerte que una bala de fusil. Ojalá usted también se centre en esa frase de Abraham Lincoln. Eso creo que le ha quedado claro a Gustavo Petro. Las papeletas de voto, como dijo Lincoln, son más fuertes que las balas de fusil. Recuerden ustedes que la Fundación Misión Colombia Transparente denunció que en estos comicios hubo 3.949.159 votos fusil, votos bajo la amenaza armada a favor del candidato de Gustavo Petro. Aún así ganó Abelardo de la Espriella con eso en contra. Grábese esa frase de Abraham Lincoln. Otro tuit de Gustavo Petro contra el secretario de Estado, Marco Rubio. Bueno, según él, Marcos Rubio. Es Marco, Gustavo Petro, no es Marcos Rubio, a pesar de que usted lo ha escrito mal. Dice que deben ayudar no haciendo fracking en Colombia, que eso aumenta el riesgo sísmico. Y añade Petro que Marcos Rubio escuche los gritos de la tierra. Bueno, Marco Rubio, el secretario de Estado, los ha escuchado, anunciando 15,5 millones de dólares en ayudas. ¿De qué manera has ayudado tú, Gustavo Petro? ¿Haciendo las maletas para irte de Colombia? Lo que aumenta el riesgo, como tú dices, no es el fracking, es la corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. En tu mandato robaron 48.800 millones de pesos. Eso aumenta el riesgo. Ni Marcos Rubio ni el fracking. Lo que aumenta el riesgo es la corrupción de tu gobierno. El gobierno Petro desfalcó la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, la que se encarga de responder a tragedias como el terremoto, y la desfalcó con la corrupción de su ejecutivo. Petro ha puesto en riesgo a la población frente a un desastre natural como el que ha ocurrido. El saqueo de esta unidad es uno de los más grandes escándalos de corrupción del anterior gobierno. Les explico y ven los datos en pantalla. Compraron 40 carrotanques por valor de 46.800 millones de pesos. Bueno, todo para llevar supuestamente agua al departamento de La Guajira. Bueno, pues esa compra destapó un pozo sin fondo de corrupción. Corrupción en la unidad que responde ante los terremotos durante la era Petro. En la unidad que da auxilio a los ciudadanos. Ahora Colombia atraviesa una emergencia real
Y esta unidad para la gestión del riesgo tiene un enorme agujero fruto de la corrupción del anterior gobierno. La Contraloría encontró sobrecostos en aquellas compras de carrotanques por más de 20.000 millones de pesos. Más de 20.000 millones en sobrecostos. El exdirector de esa entidad, que debía estar dedicada a atender desastres como el de hoy, Olmedo López, lo ven a la derecha de sus pantallas, y también su subdirector, Schneider Pinilla, confesaron que usaron esa plata para pagar millonarias coimas de 3.000 millones de pesos con las que sobornaron al entonces presidente del Senado y otros 1.000 millones para el de la Cámara. Esto a fin de lograr apoyos dentro del Congreso de la República para los planes del presidente Petro. Pues bien, ¿en qué va hoy este caso judicial? Bueno, pues los exdirectivos de la unidad corrompida optaron por colaborar con la justicia. Olmedo López aceptó cargos formalmente por los delitos de concierto para delinquir y también por apropiación, y está a la espera de sentencia definitiva. Schneider Pinilla, tras un preacuerdo con la Fiscalía, recibió una condena de 5 años y 8 meses de prisión. Los expresidentes del Congreso, Iván Name y Andrés Calle, permanecieron privados de la libertad, vinculados al proceso y señalados de haber recibido millonarios sobornos. Y también hubo condenas dentro del Ejecutivo. Fíjense, la exconsejera presidencial Sandra Ortiz fue arrestada en diciembre de 2024 por este mismo caso, pero recuperó la libertad por vencimiento de términos en mayo pasado, aunque continúa vinculada al caso penal. El exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, enfrenta juicio por presunta participación en el direccionamiento irregular de contratos, mientras que el exministro del Interior, Luis Fernando Velasco, también continúa procesado dentro de la investigación. Por su parte, el exdirector de la Dirección General de Inteligencia, Carlos Ramón González, permanece prófugo de la justicia colombiana en Managua, bajo asilo político otorgado por el régimen nicaragüense. González es acusado como presunto cerebro del entramado de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo. Así como les estamos contando, así es como el Ejecutivo de Gustavo Petro corrompió la entidad pública encargada de dirigir, coordinar y orientar la política de prevención y atención de emergencias y desastres en el país. ¿Cómo iban a prevenir? ¿Cómo iban a preparar planes de respuesta a terremotos como este si estaban utilizando esa entidad para robar? Aún así, el gobierno que acaba de llegar está manejando la emergencia con rapidez, con una gran coordinación, pese a aquel desfalco de la era Petro. Una coordinación del nuevo gobierno que han aplaudido incluso desde Estados Unidos. Y esta gestión del Ejecutivo está salvando vidas con rescates como estos. Vean. Qué imágenes tan sobrecogedoras, un gran trabajo de los servicios de emergencia colombianos, de las autoridades que los están coordinando, a pesar de encontrarse una unidad que fue desfalcada durante la anterior administración. Iván Carvajal, analista en seguridad, nos acompaña desde Cali, Colombia, desde el lugar de la noticia. Bienvenido a este club de prensa. ¿Hasta qué punto hizo daño el gobierno Petro en esa unidad? ¿Hasta qué punto la desfalcó? Porque hoy estamos viendo rescates y un gran operativo, pero ¿qué se ha encontrado Abelardo de la Espriella
y su gobierno cuando han llegado a tomar el control de esta situación. ¿Qué país en materia de seguridad les ha dejado Petro? Bienvenido. Muy buenas tardes, Roberto. Un saludo para ti y para toda la audiencia del Club de Prensa de NTN 24. Pues esta básicamente es la primera gran prueba de fuego del presidente Abelardo de la Espriella y de su patria Milagro. Tenía una agenda política bastante intensa desde su posesión el pasado 7 de agosto, pero esto desafortunadamente cambia todos los planes, cambia los planes de todos. Y es necesario pues que los colombianos y todo el hemisferio principalmente estemos unidos ante esta tragedia. Pero el asunto es el siguiente, o sea, y aquí es un mensaje y no solamente es un mensaje, sino también una reflexión ante ese momento tan difícil. Y es que la gestión de riesgos y la atención de emergencias no es una prioridad para nadie hasta que se convierte en la única prioridad. Y esa fue la lectura que hizo Gustavo Petro en su pasado nefasto gobierno, y fue utilizar algo políticamente donde supuestamente era para atender emergencias y gestionar los riesgos de los colombianos, y usarlo de un fortín político, burocrático y sobre todo para saciar su sed de corrupción y de compra de congresistas para que puedan pasar sus reformas sociales. Aquí miren, se está hablando de un desfalco de casi 3 billones de pesos. Para que lo tengamos en perspectiva, 3 billones de pesos son algo así como 900 millones de dólares. Casi $1 billón fue el desfalco del gobierno de Gustavo Petro con la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres. Eso es lo que hereda el presidente Abelardo de la Espriella. Y no es que encuentre tampoco pues un sistema destruido y absolutamente caído, no. Pero sí lo encuentra debilitado, encuentra un sistema sin capacidad de reacción. No habíamos tenido la posibilidad de nombrar desde el gobierno un director de la UNGRD en propiedad. En este momento está fungiendo como director el que venía del gobierno Petro, pero se está haciendo lo posible dentro de la precariedad de la emergencia, dentro de lo terrible que ha sido esta tragedia. Y yo creo que el equipo del presidente Abelardo de la Espriella lo está haciendo bien, Robert. Aún así, con esa precariedad heredada, han reaccionado con una enorme rapidez, han desplegado todos los recursos. Y por cierto, señor Carvajal, atención a todos los espectadores, porque es noticia de último minuto. José Manuel Restrepo, el vicepresidente, acaba de anunciar que David Tamayo será el nuevo director de la Unidad de Gestión del Riesgo. La unidad que desfalcó el gobierno Petro ya tiene nuevo director, lo acaba de anunciar el vicepresidente. David Tamayo, ingeniero, geólogo, magíster en gestión de riesgo. Así hizo el anuncio hace minutos. Hablé con el nuevo director que se va a posesionar en el día de mañana para que esas ayudas puedan llegar lo más rápidamente posible. Nuevo cargo, será posesionado en el día de mañana, y Washington, como digo, mira a Colombia. Estados Unidos está pendiente de todo lo que ocurre allí, monitoreando la situación. Aquí en la capital de Estados Unidos nos acompaña también el periodista Rafael Bernal. Bienvenido. Muchas gracias. La corrupción siempre es dolorosa, es indignante, pero causa todavía más dolor, Rafael, cuando se ejecuta en el seno de una unidad para la gestión del riesgo, es decir, de una unidad de emergencias, ¿no? Absolutamente, y como decía nuestro colega, tristemente es lo más común que estas unidades de emergencia en todo el mundo no son prioridad hasta que son la única prioridad. Y vemos qué tanto la corrupción y la falta de institucionalidad pueden llegar a dañar estas unidades, las diferencias en que vemos. Obviamente no podemos verificar los números que están reportando muy bien desde acá, eso se verifican en Colombia, pero ante esta corrupción todavía existía la capacidad del Estado colombiano para responder y se está usando, como bien dices. En otros casos, y seguramente lo platicaremos, en Venezuela esa capacidad ya ha sido borrada por más corrupción, una corrupción todavía más amplia y un proceso de desinstitucionalidad y un proceso de politización de las instituciones que está sucediendo en todo el mundo y puede llegar a ser muy dañino y cobra vidas humanas, lo estamos viendo. Claro, es que esa es la cuestión, lo que señala Rafael Bernal. Señores,
cuesta vidas. La corrupción mata. Mata cuando desvían casi $1 billón de una unidad de gestión de riesgo que está para planificar la respuesta a un terremoto, entre otras emergencias. Si sacan fondos de ahí, eso tiene una repercusión en la vida humana de los ciudadanos. Eso es lo indignante. La corrupción, además del daño económico que genera, cuesta vidas. El gobierno actual de Colombia, reaccionando, nuevas medidas tomadas hoy, en los últimos minutos, han confirmado, y seguimos en la unidad de gestión del riesgo, que ponen todo el presupuesto que corresponde a esta unidad, todo el presupuesto disponible para la respuesta al terremoto. Además, anuncian que activan un crédito de hasta $340 millones con el Banco Mundial para atender esta emergencia. Recursos que estarán disponibles esta semana. Y por cierto, van a postergar un mes el pago de la declaración de impuestos en Colombia. La declaración de la renta la posponen un mes para que la gente no tenga que gastar en eso en un momento de emergencia como este. Rafael, desde Washington, ¿cómo se ve estas medidas, la reacción que ha tenido el gobierno de la Espriella? Mira, la realidad es que se va a juzgar, el gobierno federal de Estados Unidos va a juzgar la reacción en Colombia de la misma manera que juzgó la reacción en Venezuela, no tanto sobre los hechos, sino sobre una visión política de alianza de, bueno, obviamente el gobierno de Trump, por decirlo de una manera leve, no extraña a Gustavo Petro. Entonces, finalmente, yo no creo que la reacción del gobierno federal pueda ser exacta, la vara con que se mida va a tener que ser realmente sobre acciones y algo que no vamos a ver por semanas, porque así son los terremotos. Realmente es una prueba muy fuerte para el gobierno entrante. Un gobierno entrante no quiere empezar así, pero es una prueba muy importante insisto, de institucionalidad y de que el Estado colombiano pueda responder a pesar de esta corrupción que estás comprobando con tus números. Hereda un gobierno, Abelardo de la Espriella, hereda un país con unas enormes heridas de corrupción, hereda una unidad de gestión del riesgo desfalcada por el anterior Ejecutivo y aún así se están movilizando desde el Ejecutivo. Han dicho, bueno, estos son los recursos que tenemos, esto es lo que hay en nuestras manos, hay que sanearlo, pero la prioridad ahora es atender al terremoto y lo están haciendo. Como si fuera... ¿Cómo describirlo? Como si fuera una buena samaritana. Ahora Delcy Rodríguez ha tenido un arrebato de bondad y ha dicho, hay que ayudar al pueblo colombiano. Eso está muy bien. Toda ayuda es bienvenida, digo yo. Pero si yo estuviera a cargo de un país, aunque nunca lo haría como ella, a la fuerza, secuestrando la nación, pero creo que incluso aún así la prioridad de él, sí digo yo, debe ser también atender a tu propio pueblo. ¡Qué cinismo! Que la mujer que fue incapaz de responder a los terremotos en Venezuela, la mujer que abandonó a toda una nación, ahora, en este arrebato de bondad, ofrezca ayuda al pueblo colombiano. Insisto que lo de ofrecer ayuda está muy bien, pero enseguida le vamos a recordar a Delcy unos datos que dan para reflexionar sobre su propio país. Antes, este es el anuncio que hizo. A primera hora di la instrucción de organizar ayuda humanitaria para enviar a Colombia y la rescatista, la Brigada Simón Bolívar de Venezuela, que ha ido también a apoyar cuando ha ocurrido tragedias naturales en otros países. Hemos puesto a disposición del gobierno de Colombia nuestros brigadistas para el rescate de las personas que están bajo escombro. También he recibido la llamada de gobernadores del occidente del país, de los estados andinos, que tienen ya listos brigadistas articulados con el gobierno nacional y a la espera de que Colombia, bueno, diga para ir a brindar el apoyo solidario de nuestro pueblo. Creo, Delcy, que los venezolanos también necesitan rescatistas. Contador en tiempo real, 3:32, hora del este, cifras, insisto, en tiempo real.
Mientras yo les hablo, hay 41.324 personas desaparecidas en Venezuela. Ahora mismo hay 41.324 desaparecidos y 33.391 venezolanos en hospitales o refugios que necesitan ayuda. Delcy, ayude a su propio pueblo. Encuentre a los más de 40.000 desaparecidos que siguen bajo los escombros, en edificios donde todavía no ha llegado un solo rescatista. Más datos. La respuesta que ella dio después de los 2 terremotos en Venezuela no solo fue limitada, sino que llegó tarde, muy tarde. Pasadas 24 horas solo había desplegado el 12,6% de la capacidad del régimen. 2 días después, solo el 34,6% de los efectivos estaban desplegados. Pasaron 18 días, según la ONG Transparencia Venezuela, pasaron 18 días hasta que el régimen ordenó el despliegue máximo. ¿A qué estaba esperando Delcy Rodríguez? ¿No quería que entraran los rescatistas a algunos edificios? ¿Por qué? ¿Ocultaban algo? Pero es que además la mayoría de rescates, según este mismo informe de Transparencia Venezuela, ocurrieron sin ayuda del régimen. En total, de los 19.861 rescatados, el 66% fueron encontrados por equipos extranjeros. Por equipos extranjeros. No hay duda alguna de que el pueblo venezolano sigue necesitando ayuda. Delcy, 18 días hasta que ustedes desplegaron toda la capacidad del Estado. Tuvieron que pasar 18 días. El gobierno de Colombia, en las 8 primeras horas después del terremoto, ya había desplegado 4 puestos de mando unificado, uno en Armenia, otro en Quibdó, otro en Cali, otro en Bogotá. Había declarado la emergencia nacional, había celebrado un Consejo de Ministros extraordinario, un mensaje institucional a la nación, había ordenado la presencia estatal en todos los territorios de la Espriella, con Abelardo en todos los territorios del país, con Abelardo de la Espriella en Quibdó y el resto de ministros en otras zonas afectadas. Habían ejecutado una sala de crisis nacional y habían desplegado toda la fuerza. En 8 horas. El régimen de Venezuela tardó 18 días, según este informe de Transparencia Venezuela, en desplegar toda su capacidad. Bueno, pues aún así, otro buen samaritano, también desde Caracas, Diosdado Cabello, en la misma línea cínica de Delcy Rodríguez. Escuchen. Ya uno perder tiempo con esos influencers que le dicen. No vale la pena. Son muy miserables. Son muy miserables. No les importa el dolor, no les importa la tragedia, no. Son las estrellitas, pues. Son ellos los protagonistas. Las noticias son ellos. No pueden comparar nada. Los hechos totalmente distintos. Lo que sí es cierto es que la respuesta que dio el gobierno nacional aquí en Venezuela fue una respuesta coherente, inmediata, oportuna, eficiente y altísimamente humana. ¡Wow! Se refiere Diosdado Cabello, cuando habla de influencers, a las personas que están haciendo esta comparativa, que según él no es apropiada, que la respuesta del régimen fue perfecta. Claro que no se puede comparar, Diosdado, tienes razón, no se puede comparar. El gobierno de Venezuela en las primeras horas desplegó toda su capacidad, el gobierno de Colombia en las primeras horas desplegó toda su capacidad, el de Venezuela, según Transparencia Venezuela, tardó 18 días. Pero veamos más cifras. El balance de víctimas mortales por el terremoto en Venezuela, tras semanas sin actualizarse, se ha elevado a 6.301 muertos. Es la última cifra. Son 176 fallecidos más respecto al último balance. En Colombia la cifra al momento es la que ustedes ven en pantalla. ¿Qué nos demuestra esto? Que en Venezuela se espera que ese contador aumente. Aún así, Rafael Bernal, periodista en Washington, Diosdado Cabello, dice que ellos lo hicieron todo bien y Delcy Rodríguez ofrece ayuda a Colombia. ¿Qué le parece? Bueno, hemos hablado muchas veces del régimen chavista, madurista, delcista aquí. Creo que lo que más
me hace pensar esta situación desde que fue el temblor en Venezuela, es la corrupción y falta de institucionalidad lo que crea es una falta de conocimientos de cómo llevar a cabo las acciones fundamentales del gobierno. Eso claramente no se ha olvidado en Colombia, lo estamos viendo con los datos que has proporcionado. Sí sucedió en Venezuela y sabíamos que había sucedido en Venezuela. En Venezuela lo único que saben hacer es quedarse en el poder. Pero ahora lo que me preocupa es hay una relación geopolítica muy diferente, donde el gobierno de Delcy Rodríguez en cierto sentido está aliado con el gobierno de los Estados Unidos, que también es muy aliado del gobierno entrante del presidente de la Espriella. La oportunidad aquí es, en estos desastres naturales, se vive en el piso el éxito o la pérdida de vidas. Es la gente que va y rescata y los recursos que da el Estado para permitir esos rescates individuales, la logística. Y el presidente de la Espriella tiene una gran oportunidad, tristemente, obviamente, de ejecutar bien ese rescate y de salvar el mayor número de vidas posibles, porque finalmente en esto y en las siguientes 2 o 3 semanas de eso se trata. Todo lo demás no importa. Obviamente podemos ver el opuesto de ese óptimo, sucedió en Venezuela y ahí están las cifras de muertos. Ahí están las cifras de muertos, la comparativa entre un país y el otro, la reacción de uno y la reacción de otro. Quiero ir a Cali con Iván Carvajal, analista en seguridad, pero antes escuchemos lo que dicen los propios venezolanos y cómo reaccionaban cuando se encontraban agentes por las calles o militares que ellos mismos denunciaban no iban a ayudar, no iban con palas, iban con fusiles. Escuchemos cómo reaccionaba el pueblo venezolano y enseguida vamos a Colombia para saber cómo han sentado allí estas palabras de Diosdado y de Delcy. Pero recuerden estas escenas. Cuando están en la autopista, en la Francisco Fajardo, son malotes. Demuéstreme su maldad aquí, pues. Demuéstreme su maldad con un pico, una pala en 5 días. Y al tercer día fue que vinieron y vienen todos. Y se sienten allá a tomarse fotos. Y después se van a las 6, 7 de la tarde. ¿Por qué no los trajeron en braga? ¿Por qué no los trajeron con palas y con pico? ¿Por qué los trajeron con fusil, con armas? ¿Dónde está la guerra? Muestren, ¿dónde está la guerra? Para que luego diga Diosdado que la respuesta en Venezuela fue ejemplar. Iván Carvajal, analista en seguridad desde Cali, una de las zonas afectadas. ¿Cómo han sentado en Colombia estas declaraciones cínicas de Delcy Rodríguez y de el criminal buscado por Estados Unidos, Diosdado Cabello? Bueno, Roberto, yo creo que a palabras necias, oídos sordos. Si bien es cierto, Venezuela y Colombia comparten historia, comparten comunidad, comparten economía, comparten territorialidad. Somos países hermanos, somos países que compartimos más de 2.500 kilómetros de frontera viva. Es la frontera más viva del mundo entero. Pero pues no podemos comparar las crisis institucionales. Si bien es cierto, Abelardo de la Espriella recibe y encuentra una institucionalidad debilitada, pues no está con la capacidad cero ni en el piso como la vemos desafortunadamente en Venezuela. Las reacciones, las respuestas, las órdenes, las instrucciones, el liderazgo, absolutamente distinto. No es punto de comparación el liderazgo del presidente Abelardo de la Espriella con el liderazgo de Delcy Rodríguez o del mismo Diosdado Cabello. Las cifras que usted nos comparte aquí y que estamos analizando con Roberto, pues nos damos cuenta de que no es así. Pero aquí lo prioritario, el principal esfuerzo tiene que estar orientado a salvar vidas. Todavía en Colombia tenemos más de 200 personas atrapadas. Nosotros no estamos manejando la cifra de desaparecidos. Nosotros no tenemos desaparecidos. Tenemos personas atrapadas. Desafortunadamente es muy probable que algunas de esas personas atrapadas estén ya sin vida, pero estamos con la esperanza de que muchos de ellos los podamos rescatar con vida en las próximas horas. Por eso es tan importante la ayuda. Y si viene ayuda de Venezuela, pues bienvenida. No vamos a coartar esa intención humanitaria si es venida, digamos, con buena intención. Entonces, la primera prioridad es rescatar personas con vida, la primera prioridad es la vida, y ya la segunda será restablecer la infraestructura, pero mientras tanto habrá que reconstruir la confianza. Usted nos compartió
el nombre, el anuncio del gobierno nacional del próximo director de la UNGRD, la Unidad de Gestión de Riesgos y Atención de Desastres, y él tiene una misión maratónica, titánica, llega en un momento crítico, por supuesto, pero tiene la misión de reconstruir todo el sistema. No solamente es un cambio de personas, es un cambio de modelo. Tenemos que volver a reconstruir el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, porque este país es básicamente reactivo. Yo creo que también lo vemos en muchas partes del mundo, pero generalmente reaccionamos ante las emergencias. Si bien es cierto que los desastres naturales son inevitables, pero tenemos que estar medianamente preparados. Tenemos problemas de inundaciones, tenemos problemas de incendios, tenemos problemas de sismos y movimientos telúricos. Todo eso puede ser previsible, al menos para tener planes de reacción, planes de contingencia, presupuestos que estén asignados para eso, y no que cada vez que tengamos una emergencia salga el ministro de Hacienda a decretar una emergencia nacional para poder pasar presupuestos de un ministerio a otro que no hayan ejecutado y que se puedan usar en esta urgencia que tenemos. Entonces, reconstruir la confianza y estar con la focalización y con la idea de cambiar el modelo. Cambiar el modelo. Y una frase que usted ha pronunciado, con la que también me quedo, respecto a lo que dice Delcy, respecto a lo que dice Diosdado: a palabras necias, oídos sordos. Atención a la gorra con la que ha aparecido en un acto del Partido Socialista Unido de Venezuela el primo de Diosdado Cabello, Alexis Rodríguez Cabello. Fíjense ustedes, esa es la gorra. ¿Saben qué significa ese símbolo? Es lo que expertos consideran una amenaza. Expertos en seguridad lo consideran una amenaza, la del primo de Diosdado Cabello, Alexis Rodríguez Cabello. No es cualquiera, no es cualquiera. No. Es el director del SEBIN. Es decir, uno de los jefes de la represión. Bueno, pues el director del SEBIN, el primo de Diosdado, ha aparecido en un acto del PSUV, del Partido Socialista Unido de Venezuela, con una gorra. Fíjense ustedes, esta gorra que lleva puesta tiene en la frente esta bandera. ¿Saben ustedes lo que significa esta bandera? ¿Y qué símbolo es este? Es el símbolo de la guerra a muerte. ¿A quién le está declarando la guerra el primo de Diosdado Cabello? ¿A quién le quiere lanzar un mensaje con esa gorra? La guerra a muerte es el periodo de la guerra de independencia de Venezuela, comprendido entre 1813 y 1820, cuando usaron esa bandera, caracterizado por la adopción del modelo de guerra de exterminio, en el que la aniquilación del enemigo político, siglo XIX, ya fuera civil o militar, fue concebida como un instrumento legítimo de lucha, la aniquilación. Hoy, el primo de Diosdado Cabello aparece con esa gorra. Estamos transmitiendo desde Washington, aquí nos acompaña el periodista Rafael Bernal. Es un mensaje a Estados Unidos, es un mensaje al Rodrigato, a Delcy Rodríguez y a Jorge. ¿A quién le está declarando la guerra? Con este tipo de gente hay que evitar una cosa, que es meternos dentro de sus cabezas, porque no hay nada bueno ahí dentro. Nada bueno. Lo que sí es que hay que recordar que son el partido en el poder, el régimen venezolano, son muy dados al simbolismo, son muy dados a la distracción y son muy dados al show. Desde Hugo Chávez, francamente, bueno, el señor se dedicó a ser estrella de televisión en vez de presidente por cuántos años, seguido por Maduro. A mí el mensaje que me da es que quiere distraer o está mandando un mensaje interno. Es una de las dos, son las dos posibilidades. La distracción obviamente sería del temblor, de esta alianza de Delcy Rodríguez con el gobierno de Trump, que obviamente todavía causa dolores de cabeza dentro del partido en Venezuela, y distraer, pues, francamente, de lo que estamos hablando, del terremoto y la completa falta de respuesta y todos los muertos innecesarios. La buena noticia, dentro de lo que cabe, es que no están en ninguna posición
el PSUV para hacer guerra a muerte a nadie. Ni si es una amenaza al Esequibo, ni si es una amenaza a Colombia, ni si es una amenaza interna. No están en la posición para mover las cosas tanto porque saben que tienen encima que ellos solo están en el poder porque así lo quiere el gobierno de Trump. Y en cuanto eso se acabe, ¡chao! En cuanto eso se acabe, chao, y podría ser un caos dentro de Venezuela. Entonces también hay un riesgo ahí. Entonces no le daría demasiada importancia, pero nos recuerda qué tipo de gente son. Nos decías que Chávez se dedicó a ser qué tipo de gente, como una estrella de televisión. Seguramente a él le hubiera encantado haber sido comediante y acabó siendo el protagonista de una película de miedo, de una película de terror, con torturas, de las que es responsable ahora ese señor, el primo de Diosdado, que aparece con la bandera de la guerra a muerte. David Rico, analista político, estratega y director de Fábrica Política venezolano, bienvenido a Club de Prensa. David, ¿usted cómo interpreta ese símbolo con el que ha aparecido el primo de Diosdado? ¿Es una amenaza? Y en caso de serlo, ¿a quién? Buenas tardes. Roberto, muchas gracias por la invitación nuevamente a tu programa y debo decir que me parece que estoy en total desacuerdo con lo que acaba de decir Rafael. Lo que demuestra, y yo lo he dicho en otros programas contigo, que hay que ser mucho más responsable cuando se habla de lo que está pasando en Venezuela, y esto lo que demuestra es un desconocimiento total de lo que está ocurriendo. Esto es una amenaza clara internamente, tanto entre los factores del chavismo como es un mensaje hacia la oposición venezolana. El decreto de guerra a muerte es un decreto de guerra que hizo Simón Bolívar para decirle tanto a los venezolanos como a los españoles que iba con todo en pro de la libertad. El uso político de la bandera de guerra a muerte es un uso claro de violencia. Y es la violencia que tanto hemos dicho en diferentes programas que se está buscando cómo frenar, que manejan la familia de los Cabello y que controla junto con Freddy Bernal a los grupos colectivos y a los grupos violentos que generan caos, generan violencia, generan muerte y generan miedo en Venezuela. Entonces, decir que esto es, digamos, un maquillaje al terremoto es no conocer lo que está ocurriendo en el país. Es decir, no hay nada que maquillar con el terremoto, con lo que pasó en Venezuela. Nadie está exenta de lo que ocurrió, nadie, digamos, no sabe qué pasó. Para nadie es un secreto de que las autoridades venezolanas no tuvieron la capacidad de responder. Entonces no hay nada que ocultar y no hay nada que distraer. De hecho, a las autoridades poco le importa eso. Lo que le importa es mantenerse en el poder. Entonces, en la medida en que sean útiles para el gobierno de Donald Trump y para Marco Rubio, en esa medida van a mantenerse en el poder, y en la medida en que las negociaciones no avancen o no avancen con los objetivos que se han trazado. Pero en este momento, digamos, los Cabello son peligrosos para la seguridad nacional. ¿Por qué? Bueno, porque manejan bandas, manejan colectivos que son quienes atemorizan a la población venezolana todos los días. Entonces, hay que tomarse muy en serio el uso de un símbolo como la bandera de guerra a muerte, porque es un símbolo que históricamente en Venezuela se ha utilizado para declararle la guerra, literalmente, a un bando contrario. Ahora, hay que analizar que dentro del chavismo hay diferentes facciones y hoy están más divididas que nunca. Hemos visto cómo ha habido declaraciones de personajes importantes, como Mario Silva, por ejemplo, que ha dicho claramente estar en contra del Rodrigato. Entonces, ya se ven las fracturas internas del chavismo y es obvio que el chavismo originario, como se llaman ellos a sí mismos, están en contra de lo que está ocurriendo y de las negociaciones que se están avanzando tanto con la oposición venezolana como con el gobierno de Estados Unidos. Rafael, escuchemos justamente a Rafael. En ese tema, lo que te quería decir es, en respuesta es, no estamos tan en desacuerdo como tú dices. Ciertamente la amenaza existe y obviamente los Cabello y este personaje Bernal, con el cual no tengo ninguna relación, quisiera decir eso, ciertamente son peligrosos dentro del país, pero a nivel geopolítico creo que sí queda el análisis y mismo tú lo dices que nada más están ahí en tanto Estados Unidos los quiera o los necesite dejar ahí. Entonces realmente
Creo también peligroso por experiencia más allá de Venezuela, darle demasiado, cuando hacen un acto simbólico de este tipo, ciertamente de pésimo gusto, y dado las víctimas políticas que ha habido dentro del país, la tragedia que han desatado a esta gente, creo que cuando tratan de hacer este tipo de simbolismo, personajes así, hay que recordar que en cierta manera, en un aspecto geopolítico, es un símbolo de debilidad también, porque no tienen el control no tienen el control que algún día tuvieron. David, le escuchamos. Que no tengan el control, el monopolio de las armas hoy lo sigue teniendo la dictadura. El monopolio de las armas institucionales y parainstitucionales. Es decir, tanto los grupos parapoliciales y paramilitares que hay en Venezuela, como las instituciones del Estado, son quienes tienen el monopolio de las armas. Que, si bien no funcionan contra, digamos, un ataque armado de Estados Unidos, sí funcionan para amedrentar a la población venezolana. Entonces, digamos que tienen el control de lo más importante que una dictadura puede tener, que es el monopolio de las armas. Por consiguiente, digamos que todavía tienen mucho poder, y por eso gente como Diosdado Cabello hoy sigue siendo una piedra angular de discordia en la consecución de la democracia en Venezuela. Y por eso los mensajes, por ejemplo, de María Corina Machado de que hay que ir a elecciones no sirven de nada en la situación que vive Venezuela hoy. Digamos, decirle al venezolano que todo se va a arreglar con unas elecciones democráticas es mentirle al venezolano. Es falso. Hay problemas internos mucho más importantes y complejos de solucionar, como por ejemplo el uso de la fuerza y el uso del monopolio de las armas. Si esas dos no se logran, digamos, institucionalizar o reinstitucionalizar antes de una elección, lo que vamos a ver es que exista un golpe de Estado en poco tiempo y vuelva a haber, digamos, una dictadura militar chavista. Entonces, hay que tener paciencia y entender que al final, a pesar de que la situación pareciera que está encaminada hacia la democratización del país, también es cierto que todavía hay facciones internas del chavismo que tienen mucha fuerza, que tienen mucho poder y que son aquellas que no quieren dejar el poder porque saben que al dejarlo tienen que enfrentarse a la ley y tienen que enfrentarse a la justicia. Entonces, no es tan sencillo y no va a ser tan sencillo. Por eso a los venezolanos hay que hablarles claro, pero muchos políticos se están olvidando de decirle las cosas como tienen que ser. Y por eso hablar de elecciones únicamente como la única vía de solución es falso, es irreal y es una gran mentira para el pueblo venezolano. Escuchemos a Rafa. Es completamente de acuerdo. El proceso para desmantelar esa dictadura no se da de un día para el otro. La única diferencia que hay ahorita, que ni siquiera sabemos si es una diferencia tan positiva, porque sigue la dictadura, como bien decía, en control sobre el territorio venezolano, sobre las armas venezolanas, es esa espada de Damocles que tienen encima. Pero si esa espada no está ahí de buena fe, digamos, ciertamente, bueno, hay incluso los que interpretan que no está ayudando, simplemente está logrando fortalecer la dictadura y logrando que gente como los Cabello hagan planes para quedarse más tiempo en el poder. Rafael Bernal, gracias por habernos acompañado en este club de prensa. Gracias por la invitación. Y gracias también a David Rico. No sé si quiere añadir algo más, David. Nos quedan 30 segundos sobre esta cuestión, David. Sí, esa matriz de opinión que se está dando en muchos factores de la oposición de tratar de golpear los avances que ha logrado el gobierno de Donald Trump y con la intermediación de Marco Rubio, creo que también es equivocado y eso ha hecho que salgan de las mesas de negociación algunos factores de oposición. Creo que es uno de los peores errores estratégicos que ha cometido el equipo de María Corina. Creo que hay que saber jugar con aquellos que están logrando que haya un cambio verdadero en Venezuela. Entonces, hay que hacer política de altura y este es el momento que necesita Venezuela para los políticos verdaderos y los políticos estadistas que vean más allá de cómo llegar a un puesto. Gracias a los dos por estar en este club de prensa.